basado en lo que hemos visto, el primer tema, que es buscando el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Y como Jesús habló acerca de lo que es la parábola del sembrador, eh, como una de las formas de enseñar acerca del reino, entonces por esa razón nosotros comenzamos a tomar lo que es la parábola del sembrador para hablar acerca de Jesús, su reino y también la palabra, cómo opera y cómo obra en nuestras vidas. Por esa razón tomamos este segmento y pues en este caso en particular estamos hablando de lo que corresponde ahorita nos tocaría que ver el segmento o la parte de la tierra. Ya hemos hablado acerca de dando fruto en abundancia, preparando el terreno, enfocándonos en el entendimiento y diferentes temas también como el sembrador, la semilla. Y en este caso nos va a tocar que hablar de la tierra. Entonces lo estamos haciendo por varias razones y vuelvo a repetir, una de ellas es enfocarnos en buscar el reino de los cielos, de los cielos y su justicia. Entonces vamos a orar para hablar de este tema en particular y que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos hoy tu misericordia, pedimos hoy tu revelación, pedimos hoy tu entendimiento. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras y ayúdanos a poder estar cimentados en la verdad. Guíanos para no irnos ni a izquierda ni a derecha, sino mantenernos en el camino de verdad. Y ayúdanos a consolarnos en tu palabra y también a entender y aplicar tu palabra, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dirígenos hoy en la bondad de tu corazón. Ayúdanos a arrepentirnos y a volvernos a ti. Declararnos, Señor Jesús, que no nos hicimos a nosotros mismos, sino que tú nos hiciste. Y a tu nombre sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Muy bien, entonces como ya mencionamos, tenemos lo que corresponde al tema de la tierra. Y como este tema es muy importante, por varias razones. Como ya mencionamos, hemos hablado de diversas partes de la parábola del sembrador, ya que la parábola del sembrador es un conjunto de cosas de lo que está aconteciendo. Uno de los principales enfoques que Dios quiere acerca de la parábola del sembrador es poder colocar es que el hombre en sí mismo pueda dar fruto en abundancia. Ya hablamos de que el hecho de que podamos dar fruto en abundancia no se rige en el sentido de solo dar un testimonio, sino dar fruto en abundancia involucra a nosotros tener mayor comunión con Cristo Jesús, ya que en el libro de Cantares dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. En otras traducciones dice, deleítese con sus frutos, o coma de sus frutos deleitosos. Entonces, por esa razón, la idea del producir fruto en abundancia es tener comunión con Cristo Jesús, ya sea en una manifestación de adoración o de alabanza, ya que la palabra dice que hay que presentar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero para lograr eso, lógicamente, como ya mencionamos, hay un sembrador que tiene una semilla y esa semilla la coloca en una tierra. En este caso en particular vamos a hablar de lo que corresponde a la tierra, pero para ello vamos a repasar o vamos a leer lo que corresponde a la parábola del sembrador, basándonos en Marcos. Recordemos de que la parábola del sembrador aparece en tres libros o tres evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas. Son esos tres libros para poder nosotros aprender. Claramente nos ayuda a leer los tres porque hay cosas que tal vez uno menciona que otro no. Si no estoy mal, el libro de Lucas menciona lo que es que la semilla es la palabra. No lo menciona en Marcos, no lo menciona en Mateo, pero sí en Lucas. Mateo hace una referencia al entendimiento, cosa que no hace tanto, pero Marcos hace un enfoque al entendimiento, cosa que no hace tanto Mateo, si no estoy mal. Pero lo importante es de que podamos verificar entre los tres para poder aprender de una mejor manera y ver varios puntos de lo que el Señor nos quiere enseñar para el sembrador. Bueno, entonces, basándonos en esto, vamos a leer lo que es Marcos, capítulo 4, del versículo 3 al 8. Dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Versículo 4, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron
y la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Muy bien, entonces si nos damos cuenta acá, como ya mencionamos, está hablando en la parábola del sembrador y prácticamente como hemos percibido o como hemos visto, hay cosas bien importantes a resaltar. Y una de ellas es claramente de que, como ya mencionamos, en sí mismo la palabra se siembra en una tierra. Ambas son importantes, tanto la semilla como la tierra. Sin ambas no se puede hacer nada. Si alguien tiene una semilla, pero no tiene tierra, no va a poder dar fruto. Si alguien viene y tiene semilla, pero no tiene tierra, pero no tiene una semilla, tampoco puede dar fruto. Entonces son cositas que son importantes de que nosotros la veamos, porque todo fomenta un complemento, inclusive lo que la palabra habla del sembrador. Pero en este caso en particular nos hemos dado cuenta de que Jesús, cuando explica la parábola del sembrador, en un caso en particular hace referencia de que la tierra en sí mismo, como aquí vemos de que hay una tierra y en esa tierra se siembra una semilla, nos damos cuenta que Jesús indica que la tierra es el corazón. Y lo vamos a ver aquí en Marcos 4:15, dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, si nos damos cuenta, es importante que consideremos esto porque ya hemos mencionado que nosotros, lo que Jesús ha tratado de hacer a través de esto es enseñarnos el reino de los cielos a través de nuestra doctrina, en el sentido de que en ese momento la doctrina de las personas era sembrar y cosechar. Jesús tomó la doctrina de él, que era la doctrina del reino, y la doctrina del hombre, y lo ejemplifica para que las personas puedan entender cómo se maneja, cómo se mueve el reino de los cielos. En este caso en particular, Jesús claramente dice que el sembrador coloca la semilla en la tierra. Es decir, que Jesucristo, como el buen sembrador, coloca la buena semilla, que es la palabra, en nuestros corazones. Pero en este caso en particular, indica de que lo que hace Satanás es quitar esta palabra de nuestros corazones. Entonces nos da a entender de que prácticamente la tierra es el corazón. Y aquí vemos la similitud. Esto es Marcos 4, 6, 4 versículos, perdón, capítulo 4, versículo 6 y versículo 15. Si vemos aquí la comparativa, el 4 dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 15, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, aquí vemos la similitud en el sentido de que entendemos que en sí mismo la tierra es nuestro corazón. Ahora, quiero ir aquí también en una parte bien importante que son escenarios relacionados a la tierra. Pero creo que me confundí, creo que no mostré en pantalla bien los versículos. Voy a volver a leerlos. Marcos 4:15, perdón. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ok. Es el versículo que mencionaba, perdón, que estaba viendo otra pantalla. Dice aquí Marcos 4:6 y 15. 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra, se sembró en sus corazones. Entonces, claramente Jesús nos muestra, o en esta parábola se muestra que hay una tierra, y en esta tierra hay prácticamente 4 escenarios. 1, que la semilla cae junto al camino. 2, que la semilla cae en pedregales. Y 3, que la semilla cae en espinos. También de que hay una cuarta donde cae la semilla en una buena tierra y por lo tanto produce el 30, el 60 y el 100 por 1. Pero viéndolo en general, como lo entenderíamos nosotros, o como yo realmente pensaba antes, era de que nuestro corazón podría ser una de estas 4. Eso es lo que por lo menos en mi forma de entender antes, pensaba que uno era o solo junto al camino, o el corazón del hombre era solo en pedregales, o solo espinos, o buena tierra. Y pues basado en eso uno producía.
Pero ya investigando un poco y analizando un poco la palabra que Dios nos ha propuesto aquí a través de la parábola, y haciendo unas investigaciones de cómo era la siembra, cómo es la siembra de trigo, me di cuenta de que realmente el corazón del hombre tiene los 4 escenarios o los 4 puntos. ¿Por qué? Porque prácticamente, veámoslo de esta manera, aquí tenemos este escenario, ¿verdad? Entonces aquí tenemos prácticamente nosotros un terreno. Entonces este terreno, que ahorita lo estoy dibujando medio cuadrado, puede tener estos 4 escenarios. Voy a ponerlo, por ejemplo, de esta manera. Junto al camino, va a ser estos como surquitos. Ahí ahorita le voy a explicar lo que son los surcos. Entonces está esto junto al camino. Entonces la semilla, por así decirlo, puede caer acá, junto al camino. Puede ser de que en esta parte de aquí en la esquina tenga espinos y en otra parte de acá tenga pedregales. Y todo lo que no subrayé puede ser buena tierra. Entonces, esto es bastante importante revisarlo porque nos va a ayudar a nosotros a poder saber cómo dar buen fruto, ya que recordemos, vuelvo a resaltarlo, que Jesucristo, la idea principal es que nosotros podemos dar fruto al 100 por 1, que demos fruto en abundancia, y no solo dar fruto, sino que demos un buen fruto. Pero para hacerlo necesitamos de una buena tierra. Lastimosamente, no todo nuestro corazón es una buena tierra. Nuestro corazón está lleno de un montón de cosas, y ahorita con algunas imágenes que voy a mostrarles, se van a dar cuenta por qué es que el corazón tiene un montón de, o sea, tiene un montón de escenarios, o estos 4 escenarios en el corazón. Y una de las ideas o una de las formas de entenderlo es de que a veces, como vimos la parábola, dice que cuando se siembra en buena tierra produce al 100 por 1, al 30, al 60 y al 100 por 1. Y cuando nosotros nos damos cuenta y examinamos nuestra vida, nos damos cuenta de que en ciertas cosas que Dios nos ha hablado, sí hemos producido 30, 60 y 100 por 1. Pero en otras cosas que Dios nos ha hablado, no hemos podido producir algo. Es decir, que en ese caso, en el caso de que en ciertas doctrinas o enseñanzas que Dios nos ha dado y que nosotros sí le hemos llevado a la práctica, caímos en buena tierra, en nuestro corazón. Pero lastimosamente, en otros casos, hemos caído prácticamente, la semilla cayó en estos otros 3, junto al camino, pedregales o espinos que hay en nuestro corazón. Y nos vamos a dar cuenta que el enemigo puede hacer uso de esas, basado en ese escenario, él va a ejecutar algo en nuestras vidas. Por eso, en uno de los temas que hemos hablado se llamaba, creo que era dedicándonos a la preparación del terreno, porque por eso es muy esencial y muy necesario. Ahora, para poder entender un poco más lo que estoy mencionando acerca de que nosotros podemos tener los 4 terrenos, no necesariamente es de que solo alguien sea junto al camino, solo alguien sea de pedregales, solo alguien sea espinos, o solo alguien sea buena tierra. Una persona puede tener los 4 en sí mismos. Ahora, basado en esto, que una persona puede tener los 4, lógicamente, o basado en experiencias y lo que la palabra también dice, puede ser de que alguien sí tenga más la parte de junto al camino, otra persona tenga más la parte de pedregales y otra persona tenga más la parte de espinos. Eso va a depender de la persona, de cómo ha sido su vida, cómo ha sido su formación, cómo lo ha atacado el enemigo. Va a tener formas en su corazón, o por así decirlo, como un tipo de mapa en el corazón de en qué áreas y en qué cosas ha sido atacado. Pero para luego entrar en detalle en esto, vamos a ver algunas imágenes. Si vemos esta imagen que está acá, prácticamente lo que podemos ver aquí en verde, o los que están aquí como estas 4 líneas en verde, esto prácticamente es el trigo que ya está comenzando a crecer, es decir, un trigo que se sembró y que está comenzando a crecer. Y lo que vemos acá, en lo que es como cafecito, que vemos aquí, esta parte de aquí que ahorita estoy pintando, esos son prácticamente el camino. Entonces, esto es importante porque yo antes pensaba que cuando se hablaba de camino era como una carretera, es decir, que la semilla se sembraba, o sea, estaba el terreno y la semilla caía a la par del terreno y ese era el camino. Pero y haciendo un poco de investigación me di cuenta de que realmente lo que sucede es de que las personas cuando siembran, o por lo menos yo vi 2 tipos de siembra. Uno era de que ellos lo que hacían era generar un surco. Lo que vemos aquí en verde era un surco en un principio, y sea, formaron como una especie de caminito, o algunos le llaman zanja, otros le llamarían
eh, otro le llamarían surco. Entonces, esto que vemos aquí, o las líneas que yo estoy haciendo en amarillo, que son como los caminos o los surcos, ellos hacen prácticamente algunos, hacen lo que hacen realmente es como cavar una zanja o cavar un camino o un poquito hondo, y luego ahí, en esta parte en específica de ese camino, ahí es donde colocan la semilla. En esta parte colocan la semilla. Luego de colocar ellos la semilla en estos caminitos, el siguiente paso prácticamente es cubrir estas zanjas con la tierra que quedó en el camino, lo que está aquí junto al camino. Porque lógicamente cuando uno hace un hoyo, termina moviendo la arena o la tierra alrededor. Y con esa misma tierra uno vuelve a cubrir ese hoyo que uno puede haber cavado. En este caso, como ellos hacen prácticamente una zanja o un camino hondo, entonces esa tierra prácticamente se va a los lados y es lo que corresponde a lo que se menciona del camino. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede está de que también otra cuestión que es importante en esta parte de la siembra, todo eso lo estoy mencionando para agarrar un entendimiento del por qué la Biblia menciona parte de lo del camino. Claramente esto lo vamos a hablar en otra reunión, pero quiero ejemplificarlo a grandes rasgos para dar a entender por qué se da esta situación de los escenarios. Entonces, ¿qué menciona? Una persona que era mujer, no sé si era de Ecuador o qué país era, pero ella menciona de que no había que dejar solo ahí las semillas, es decir, las semillas que estaban ahí en el caminito, no solo había que dejarlas ahí, sino que había que cubrirlas con tierra, porque no sea que vinieran las aves y se comieran la semilla. Entonces la semilla tenía que ser cubierta por la tierra. Entonces, prácticamente, ya entendí a mayor razón cuando estuve investigando, de que la que caía junto al camino, que es la que está acá, y que también me pregunté, bueno, ¿cómo así, cómo hacer posible que estén sembrando la semilla y la semilla caiga junto al camino? Y lo que sucede está de que en un principio, en mi lógica, pensaba de que agarraban semilla por semilla, es decir, colocaban una semilla y la ponían así como manualmente, pero realmente no es de esa manera, sino que agarran un grupo, es decir, la persona mete la mano donde está la bolsa de semillas y ellos comienzan a lanzarla por grupo, no una por una, sino que comienzan como a dejarlas caer para en el caminito que ellos formaron, el surco donde colocaron, caiga la semilla. Lo que sucede es de que en ese ejercicio cae en una semilla lo que es a la par, o en lo que se conoce junto al camino. Entonces, es claro que cuando colocan la tierra otra vez de vuelta en el surco para cubrirla y para que las aves no se coman esa semilla, hay semilla que quedó junto al camino que prácticamente queda visible y por lo tanto las aves pueden venir y comérsela. Esto es en términos de cómo ellos han aplicado cómo aplican la siembra. Ahora vemos la segunda foto y prácticamente aquí se ve como una niña tratando de limpiar la tierra o tratando de hacer un surco o o algunas otras cosas. Pero lo importante que quiero resaltar en este terreno que vemos acá en esta tierra es de que podemos ver de que, por ejemplo, aquí se puede ver como un tipo de piedra a la par del zapato de la niña. En otras partes aquí como pequeñas hierbas, por así mencionarlo. Entonces vemos de que en esta tierra hay prácticamente piedras, hay también diferentes hierbas que se ven prácticamente en la imagen. Y eso también lo observé. Por ejemplo, yo vi dos tipos de siembra. Había uno donde una persona prácticamente estaba, algo como lo vemos en pantalla, prácticamente era un gran terreno, grandísimo. Y la forma de sembrar de ellos no era como lo mostramos anteriormente, que hacían un surco. La forma de ellos, prácticamente ellos tenían una gran tierra y en esa tierra lo que ellos agarraban era, metían la mano dentro de la semilla y la semilla la lanzaban. O sea, no era como colocaban un surco y en el surco colocaban la semilla, sino que esta persona comenzaba a lanzar la semilla y esa semilla prácticamente caía como que medio al azar. Es decir, donde dirigía la mano para colocarla, ahí caía la semilla. Pero como el terreno era tan grande, no era como que ellos tuvieran la dedicación tal vez de decir, bueno, aquí hay piedras, vamos a quitarlas, o aquí hay espinos, sino que lo que sucedía es de que en cierto momento podía caer la semilla en un lugar donde había pedregales, o inclusive por estar moviendo la tierra o estarla limpiando, puede ser que
eh, cayó la semilla en un pedregal, pero por la tierra cubierta, lo vuelve a tapar, por así mencionarlo. El otro caso de que los espinos también son ellos son una especie de hierba que también da un tipo de fruto y a veces lo que sucede está que las aves del cielo, cuando ya sea comen o abejas o ese tipo de situaciones, pueden llevar la semilla y esa semilla puede caer en alguna tierra. No sé, ellos tal vez no se pueden dar cuenta porque puede ser muy pequeña y está en el conjunto de tierra. Entonces esa tierra, esos espinos también van a comenzar a crecer y no, hasta cierto punto a veces no se pueden dar cuenta que esté ahí. ¿A qué voy con esto? De que ese tipo de siembra que hizo esta persona, cuando regaba la semilla y solo la lanzaba sin hacer surco, sino que ellos solo prácticamente como que medio movieron la tierra, tal vez quitaron tal vez lo más obvio de ver, pero era una gran tierra y solo lanzaban la semilla. El detalle con eso está en eso, ¿verdad? Que en ese gran terreno había tanto pedregales o había tanto tal vez tipo de hierbas como lo vemos en pantalla y entonces prácticamente concuerda con lo que la palabra menciona a la hora de sembrar. Pero lo segundo que ellos hacían era que ellos agarraban unos bueyes y con esos bueyes caminaban no me recuerdo cómo se llamaba lo que llevaban ellos, pero el buey cargaba un tipo de herramienta, no sé si era asador o algún otro tipo de cosas, y lo que hacían era prácticamente mover la tierra para que la tierra cubriera la semilla. ¿Para qué? Para no tener el problema, como menciona la otra señorita, y también la palabra del sembrador, que las aves del cielo vengan y se coman la semilla. En la otra forma de siembra, que prácticamente fueron dos personas que vi, que ellos, tal vez me imagino yo que tal vez porque era un terreno pequeño, tal vez uno de 5 metros por 5 metros, ellos sí se tomaron el tiempo para hacer las zanjas o los caminos y sembrar ahí, siempre el mismo proceso, agarrar la semilla, colocarla en el camino y luego tapar ese terreno para que ellos no tuvieran problema. Pero lógicamente, como ya mencionamos, a la hora de hacer una zanja, pues puede ser que ahí habían pedregales debajo o tal vez también tenían espinos. Lo que quiero resaltar es de que nuestro corazón es igual. Eso es lo que realmente quiero dar a entender con lo que estoy mencionando. Que nuestro corazón, a lo que la Biblia aquí menciona, nuestro corazón prácticamente es un gran terreno que a lo largo de los años lo que ha pasado es de que se ha dejado crear espinos, o sea, aquí va a ser una especie de espinos. Han creado espinos o en ciertos casos han venido y han habido piedras o pedregales, como la palabra enseña. Y tal vez en otras áreas, tenemos aquí, por ejemplo, podemos poner aquí en otra parte otros espinos y aquí otros pedregales. Y pues todo esto que vemos por acá puede ser buena tierra. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente nuestro corazón es de esa manera. Tiene diferentes áreas y en esas áreas se puede aplicar lo que es las pedregales y los espinos. Y en otras áreas sí tenemos una buena tierra. Por eso, como vuelvo a resaltar, es de que hay personas que por ejemplo, les han hablado de la oración y esa parte es una buena tierra en su corazón. Y ellos han podido dar fruto del 30, 60 y 100 por uno. Pero en otros casos, tal vez les han enseñado, por ejemplo, la palabra, pero esa no ha podido fructificar, ellos no han podido dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque tal vez esa parte de su área, por ejemplo, en pedregales o espinos, cayó la semilla, es decir, la palabra, porque el enemigo en esa área de nuestra vida generó problemas. Voy a poner un ejemplo. En particular, yo conocí a una persona que era mayor, que yo le daba clases a la hija de matemáticas y prácticamente yo llegaba a la casa y le llegaba a enseñar matemáticas y a veces la mamá salía y me comenzaba a contar cosas o a hablar y ella me decía de que ella no podía leer mucho la Biblia. Ella para realmente leer la Biblia le costaba demasiado porque lo que sucedía de que ella parece que trabajaba en el gobierno y en el gobierno creo que la ponían a leer expedientes o la ponían a leer, creo yo, algunos otros tipos de cosas. Y aparte de que la persona como que era el jefe, como que era, tal vez los presionaba mucho. Entonces, prácticamente ella no podía leer ningún otro libro porque prácticamente se quedaba como que hostigada de la experiencia que tuvieron prácticamente años trabajando. Entonces ella cuando agarraba una Biblia
prácticamente se sentía como que en ese momento. Entonces ella no podía leer mucho tiempo porque tal vez se sentía incómodo por las experiencias, por un montón de situaciones, y ella terminaba no leyendo la Biblia, tal vez unos 5 minutos y se apartaba de la palabra. Entonces, ¿qué pasó? En el corazón el enemigo prácticamente dañó su tierra, dañó lo que había en ellos, ya sea poniéndole espinos, ya sea poniéndole pedregales, por así llamarlo, tratando de que esa tierra se vuelva como que no fructífera a causa de lo que hay ahí. Ya que recordemos que la Biblia dice que la palabra que se coloca en el corazón, si es pedregales, no va a brotar, o puede brotar rápido, pero como no tiene profundidad, se va a secar. Y por otro lado, los espinos, si caen espinos, pues los espinos van a ahogar la palabra. Y aparte que está junto al camino. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser de que ella cayó la palabra no junto al camino, pero sí en un pedregal, en esa área de su alma, esa área de su vida. Entonces, como vuelvo a resaltar, tuvo problemas. Entonces, lo que en teoría deberíamos hacer, es decir, de que esa tierra, si lo vemos aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo de otro color. Okay. Entonces, ¿qué pasaría? Hagamos de cuenta que fuese esta área del alma que vemos aquí en celeste, que aquí tiene espinos. Entonces, prácticamente nosotros buscaríamos limpiar esta área de aquí para que esa área sea buena tierra. Es decir, en el caso de ella, tendría que ir, orarle al Señor, buscar administración, o inclusive con la misma palabra que ella ha aprendido, o si puede oír, ella ver la manera de cómo Dios restaurar esa área para que ella, cuando ahora toque la Biblia, sí pueda ser sembrada en una buena tierra, porque ahora sería una buena tierra. Vamos a colocar aquí, esto vamos a poner así. Entonces prácticamente hagamos de cuenta que esto ya sería una buena tierra porque se trabajó y se trató. Eso también pasa, por ejemplo, si lo vemos de esa manera, en mi caso en personal, por ejemplo, mi papá desde niño siempre me incentivó a leer, o sea, siempre me decía, mire, lea todos los días media hora. Antes de ir a jugar, antes de ver televisión, antes de cualquier cosa, lea media hora lo que vieron en el día, en el estudio, en lo que le enseñaron en la escuela. Entonces yo regularmente, mi papá pues también me preguntaba para ver si yo realmente lo estaba haciendo. Entonces yo tenía que venir y leer el libro o leer mis apuntes. Y luego también mi papá venía y me preguntaba, ya cuando miraba que sí había leído, él me dejaba jugar o ver tele o algunas otras cosas. Lo otro que sucedía era que también en mi caso, a mí nunca me gustó realmente leer libros de diferentes tipos. Eh, Porque a veces en colegios, escuelas le ponen a leer uno un montón de situaciones, pero realmente no me gustaba y no me dedicaba a leer. Entonces, eso ayudó de alguna manera para que yo al leer la Biblia tuviera una facilidad hasta cierto punto de lectura o de constancia en leer, y que yo prácticamente lo que no hacía en el mundo, que era leer, que era formarme en un montón de tipos de conocimiento, etcétera, cuando agarré la Biblia se me hizo de alguna manera tal vez más fácil, porque esa tierra no estuvo como que violada, por así llamarlo, o forzada en ciertos ámbitos o aspectos, y por lo tanto no estaba tan dañada, por así decirlo, a causa de las cosas del mundo, y por lo tanto me pude desenvolver. Pero en otras áreas, tal vez como la oración, tal vez no me he desenvuelto tanto por la misma situación, ya sea de espinos, pedregales o junto al camino. Entonces menciono esto porque hay que tratar la tierra, hay que ver qué tenemos que está impidiendo que no demos fruto, porque hay personas que, ya le hemos mencionado acá, que han estado mucho tiempo en el Evangelio, pero no han podido dar fruto. ¿Pero es por qué? Porque hay áreas en el alma, hay áreas en el corazón, ya sea espinos o pedregales, que puede ser, como ya hemos visto ahí, ya sea el afán, ya sea la tribulación, ya sea las riquezas, ya sea la codicia, o algunas otras cosas que están impidiendo que al sembrar la semilla de Dios, eso dé fruto al 100 por 1. Ahora, esto que estamos viendo aquí es cierto, lo hemos aplicado prácticamente al corazón, pero si nosotros, como algunos mencionan, extrapolamos prácticamente esta enseñanza que Dios nos da, es decir, de que la pasamos de un sistema individual a un sistema colectivo, es decir, nosotros somos individuos, aquí estamos como individuos, y prácticamente esto lo podemos poner como corazón. Pero si nosotros lo vemos en otro escenario, también podemos darnos cuenta que esto puede ser familiar. Que Dios quiera que nuestra familia dé fruto de amor, paciencia, gozo, y Dios está sembrando en la familia un tipo de semilla, pero por algún motivo no está pasando, es decir, alguien
alguien de la familia puede estar, a la hora de él ser afectado, puede estar afectando a todos los demás. Por ejemplo, si tal vez el padre de familia es afanado, codicioso, o puede ser que ama el dinero, eso puede afectar a toda la familia. Entonces, el papá representa, hagamos de cuenta que la familia fuese un terreno. Entonces, ese terreno que constituye papá, mamá, hijo, hijo, hija, etcétera. Entonces, el padre en esa área, él constituiría prácticamente un espino o un pedregal, por ejemplo. Pero las otras áreas, como la mamá, puede ser que sí sea buena tierra y en ella sí está produciendo cosas, pero la parte del papá no. Entonces, en ese caso en particular, la familia como tal, o sea, el terreno no puede producir en su totalidad o en su plenitud todo lo que debería. Pero también eso lo podríamos catalogar como países, inclusive países, vamos a poner aquí países. ¿Por qué? Porque hay países de que tal vez sí están enfocándose más en lo que son el dinero o la codicia, pero en otros casos tal vez ese país o esa ciudad o esa área también está enfocándose en otras cuestiones donde es perseguida. O en otros casos, como la palabra dice, que cae junto al camino. Y eso lo podemos ver bien, es decir, si vemos el mapa mundial del planeta, nos vamos a dar cuenta de que hay países capitalistas, como lo que puede ser Estados Unidos, Rusia y algunas otras partes del mundo, de que ellos prácticamente se dan a ganar dinero y a buscar tener una paz, una felicidad por el dinero. Y son como ese terreno que la palabra enseña, que, vamos a ver, aquí se me olvidó, perdón, que es de espinos. Perdón, creo que aquí lo puse. Ok, voy a poner aquí país, ¿no? Entonces tenemos esos países como, aquí país, ¿no? País. Entonces podemos tener como Estados Unidos, o otros países, qué sé yo, Rusia o algunos otros países que buscan eso. Pero en otros casos, como los pedregales, podríamos ver, solo por ejemplo, Irán o países musulmanes, que lo que están haciendo es generar una persecución. Incluso países de África, es decir, si Dios coloca una palabra en países como Estados Unidos o Rusia o otros países que manejan capitalismo o que buscan el dinero o buscan ese tipo de situaciones, ¿qué va a pasar? Pasa de que ellos sí va a ser sembrada, pero como ellos están metidos en ese tipo de situaciones de dinero, de querer conseguir fama, etcétera, se están afanando, entonces la semilla no va a dar fructífera a nivel nación. Pero en el otro caso, tal vez como Irán o países musulmanes, tal vez no se están enfocando tal vez en el dinero, pero sí puede ser una tierra buena donde se puede sembrar la palabra y ellos se enfoquen en buscar a Dios, pero la manera que está sucediendo en esos países como Irán o los musulmanes y etcétera, o países que son en la región alrededor de Israel, ellos prácticamente lo que hacen es generar una persecución al pueblo, al pueblo creyente, es decir, al grupo de personas como tal. Entonces vemos de que la palabra de los pedregales dice que aquella que recibe la palabra con gozo, pero a causa de la persecución, ellos no pueden dar fruto al 100 por 1. O por lo menos lo que hace es de que, perdón, por no tener raíz, entonces eso se pierde. Entonces, eso vemos del lado de los musulmanes, pero en otro lado puede ser de que nosotros, que no tenemos tal vez tanto enfoque de dinero, de afán o de fama, o en ciertos países, pero sí puede ser de que ellos no estén entendiendo, que son los que caen junto al camino, entendiendo la palabra. Y hay otros países que se han convertido en buena tierra, donde se predique esa parte del evangelio en ese país, puede dar fruto al 100 por 1, es decir, comienza a haber un avivamiento, un avance en el evangelio. Entonces, menciono esto porque es parte de los escenarios que la Biblia menciona, que aquí ya lo vimos en esta parte, que son junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Si nosotros entendemos de que esta parábola no solo se puede ver en lo que sucede en el corazón, se puede ver también a nivel familiar, a nivel ministerial o a nivel mundial, podemos aplicar este concepto, aplicar esto, enseñanza del reino que Dios nos está brindando. En este caso puede ser que en una congregación hay mucha persona que esté buscando mucho fama o dinero, etcétera. Entonces, si se siembra la palabra en ese lugar, no va a poder ser fructífera. ¿Por qué? Porque hay demasiada situación con eso. Hay que traer una enseñanza que logre quitar
ese afán o en esa situación para que ellos salgan y puedan convertirse en buena tierra. Es decir, pasen de ser una tierra con espinos a ser una tierra, buena tierra. O si en dado caso una persona es pedregales, que hay persecuciones, hay otro tipo de situaciones, entonces hay que traer un tipo de enseñanzas para que ellos pasen de ser pedregales a ser una buena tierra. De igual manera, junto al camino, que hay personas que tal vez se les habla, se les enseña, se les explica y ellos no entienden la palabra. O en otro caso, o es muy común realmente, eso es muy común en varios lugares, de que el predicador enseña algo y ya el lunes no saben de qué predicó el pastor. Entonces, ¿por qué? Porque vino el enemigo, quitó, cuando fue sembrada la palabra, no la entendieron y la quitaron, entonces ya no puede dar fruto. Entonces a ese tipo de personas también hay que enseñarles cómo, o ejercicios de cómo guardar la palabra. Una de las cosas que yo le he transmitido a personas es de que cuando ellos ven una prédica, un domingo, un sábado, que lo apunten aunque sea el título y apunten la cita bíblica y que ellos vayan a revisarlo o que vuelvan a ver el video. ¿Para qué? Para que esa palabra no se pierda, para que ese entendimiento no se pierda y por lo tanto ellos ya trasladen prácticamente la semilla al camino correcto. Entonces menciono esto porque es importante para la tierra, es decir, en el sentido nuestro corazón es una tierra, nuestra familia puede ser una tierra, nuestro país puede ser una tierra, la iglesia donde estoy puede ser un tipo de tierra con un tipo de áreas en general, porque no todas las personas prácticamente van a ser pedregales o espinos o junto al camino y no todas también van a ser buena tierra. Pero a lo que voy es de que visualmente o gráficamente se puede visualizar y saber cómo comenzar a trabajar así como nosotros. Es decir, en mi caso yo he visto cómo se están manifestando estos cuatro escenarios que estoy mencionando en mi vida. Yo a veces me doy cuenta de que de repente yo leo la Biblia, yo oro, y en un momento de repente digo, voy a ver televisión o voy a ver tal cosa del trabajo, y todo eso viene y digo yo, en este momento me quieren quitar mi semilla. ¿Por qué? Porque no he entendido lo que he leído del todo. Y si yo me distraigo ahorita con la televisión, con el trabajo, con alguna otra cosa, me van a quitar lo poco que he tratado de entender. Y eso pasa a veces. Yo a veces leo algo y voy a tratar de entenderlo despuesito y cuando siento, hasta se me olvidaron las citas, se me olvidó todo, porque me metí a hacer otras cosas. Entonces yo me he dado cuenta, bueno, en este momento es el enemigo que me quiere quitar la semilla. A veces me doy cuenta, a veces no. Pero ya poco a poco voy examinando y ir avanzando. Y en otros casos me ha pasado también. Me he dado cuenta que de repente a veces yo comienzo con ciertas, como pedregales, recordemos de que es aquel que se siembra la palabra, que con gozo la recibe, pero comienza a avanzar y después comienza la persecución y a causa de la persecución se pierde. Entonces me he dado cuenta yo en áreas de que yo comienzo bien, es decir, a veces, por ejemplo, con los versículos diarios que tratamos de aprendernos la Biblia, a veces yo he comenzado bien con aprenderme un versículo diario, a veces ni siquiera me aprendí uno, sino que he aprendido hasta 10 o 5 en diferentes idiomas. Pero me doy cuenta que a veces pasa que un mes o 2 semanas y ya lo dejo de hacer. ¿Por qué? Porque sí dio, pero hay algo que está afectando esa parte de mi corazón. Y hay una de las cosas que yo, bueno, todo lo que hace, me falta disciplina, me falta de aprender lo que la Biblia dice, de que para todo hay un tiempo, etcétera. Entonces, con ese conjunto de enseñanzas que me ha sido dada, yo trato la manera de que ya esos pedregales, quitarlos, por así llamarlo, y yo poder tener una constancia en la forma del ejercicio, por lo menos esa línea de doctrina, por así mencionarlo, de guardar la palabra, en el sentido de aprenderme un versículo diario. En el aspecto de los espinos pasa similar porque no es tanto a veces solo la riqueza, sino que también dice los afanes de la vida. Entonces a veces Dios nos puede dar una palabra a nosotros y realmente puede estar metida en el corazón, pero a causa de que el enemigo nos comienza a afanar, en este caso particularmente pasó, creo yo, en noviembre, cuando comenzamos a hacer reuniones los días sábados, que comenzamos a hacer reuniones los días sábados y automáticamente en mi trabajo comenzaron a caer tareas urgentes o problemas en el sistema. Y fueron casi, creo que fueron como unos 14 casos que tuve que resolver, que casi todos eran urgentes y no había manera que eso se quitara. Entonces, toda esa avalancha de problemas en el trabajo, en los casos, como por decir legalmente, fuese, provocó cosas de que también me escribió mi jefe, y mira, porque esto no avanza, yo ya preocupado, afanado de cosas que venían dándose o enseñanzas que venía aprendiendo, pero a causa de ese ímpetu de afán y algunas otras cosas que fui movido a hacerlo, que poco a poco lo fui quitando,
evitó que yo aprendiera o que ejerciera ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es de que si nosotros comenzamos a ver la parábola del sembrador y aplicarla en nuestras vidas de manera personal, entendiendo, entendiendo lo que hay en el corazón, entonces nosotros vamos a poder trabajar con ello y pedirle al Señor Jesús, Señor, enséñame a saber cómo tratar con esas áreas, porque sé que tú me vas a enseñar. Tú eres el sembrador que siembra la buena semilla. Yo no sé tratarlo. En este caso también ha pasado de que yo me he dado cuenta de que hay un grupo de personas que a veces le he hablado al Señor Jesús y me he dado cuenta que hay personas de que sí entienden lo que les he hablado, pero me doy cuenta que a veces se meten en ciertas situaciones de afanes, de que el trabajo, que la novia, que el esposo, que la, etcétera, la familia, y esa palabra después se pierde. Cuando yo les vuelvo a preguntar, mira, ¿qué pasó? Fíjate que tuve mucho trabajo que hacer y se me olvidó lo que y no pude aplicar lo que me enseñaste o no le puedo dar seguimiento. En otros casos he hablado con gente y me dice, mira, fíjate que no me acuerdo. O sea, yo hay veces, por ejemplo, a una persona le, le he hablado por años de un tema y siempre le repito los mismos versículos. Siempre repito los mismos versículos, pero lastimosamente, hagamos de cuenta, llevo como 4 años repitiendo los mismos versículos. Y si yo le pregunto qué versículos son, me dice que no sabe. Entonces, ¿qué pasó? Pasa de que se siembra la semilla, pero el enemigo viene y la quita automáticamente. O sea, por no entenderla a la persona. Entonces, yo me doy cuenta de que al grupo de personas que tal vez yo le he hablado, si yo lo viera a ese grupo como que fuese un terreno, me doy cuenta de que a aquella persona le hablo y no se le queda. Le digo versículos de hace 4 años, o 4 años cada vez que le hablo con él, no hay modo que se le quede. Entonces, tengo que ver la manera de decir, bueno, mira, vamos a través, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio, vas a hacer esto de esta manera para tratar de ver cómo suplimos eso, aparte de enseñarle lo que es el entendimiento, etcétera. La otra persona, mira, fíjate que tenés que dejar de hacer esto o enfocarte de esta manera para poder tratarlo. Menciono esto porque esa es la importancia de lo que estamos hablando del terreno, no solo aplicándolo en nuestra vida como corazón, sino también en el área de iglesia o ministerio y también en el área familiar, porque también la familia se maneja de cierta manera, o en caso de un país, o por ejemplo, si alguien es misionero y Dios lo envía a ese lugar, entonces la persona puede tener una idea de, bueno, ese país es así, ellos pueden ser este tipo de terreno, y saber o equiparse espiritualmente o equiparse doctrinalmente o a nivel de oración, etcétera, para poder sembrar esa buena semilla en esos lugares. Ahora quiero tomar otra parte que quiero mencionar aquí con respecto a la palabra de que estamos hablando y es muy importante porque también me causó curiosidad, pero perdón, a leerlo para poder entenderlo. Y es esta parte, dice, y esto lo vamos a ver tanto en Mateo, Marcos y Lucas. Dice de la siguiente manera en Marcos 4:4. Y al sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esta palabra que dice una parte cayó junto al camino, y yo me ponía a pensar, bueno, ¿cómo es que una parte cae junto al camino? ¿Será que esa semilla se dividió, se cortó, y una mitad cayó junto al camino y la otra mitad cayó en otro lado? ¿O ese pedazo de semilla cayó junto al camino o cayó junto a los pedregales? Y ya investigando un poco, como cuando vi la parte de la siembra y la cosecha, cuando hablo de una parte es de que ellos prácticamente tenían como un costal de semillas. Agarraban con una mano el costal de semillas y esas semillas la tomaban y la comenzaron a echar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dicen una parte es de que de ellos lo que tomaron con la mano para sembrar y lo dejaron caer, esa parte fue la que cayó. Es un grupo de semillas. Ahorita lo vamos a hacer con una imagen. Vamos a colocar acá. Esta imagen que ven acá es lo que les menciono. Es de que ellos de ese montón de semillas agarran un grupo y es este grupo que tienen en la mano lo comienzan a echar a la tierra. Entonces eso es lo que habla de esa parte. Es decir, ellos colocaron esa parte, pero lastimosamente de todo ese grupo, una parte cayó junto al camino, una parte cayó en espinos, otra parte cayó en pedregales. Entonces, vuelvo a repetir, es importante lo que estamos viendo de lo que corresponde a la tierra. Y es importante que nosotros comencemos a discernir, a comenzar a examinar los escenarios que estamos viendo. Claramente vamos a verlo a más a detalle, cada escenario
en otras reuniones para no extendernos en tiempo, sino que nosotros podamos asimismo pues aprender de lo que el Señor Jesús nos está brindando y entender de que debemos comprender esos escenarios para saber cómo tratar nuestro corazón, cómo tratar a ciertas personas, cómo tratar en parte una área, una nación o algunas otras cosas. ¿Para qué? Para que esa nación o esa persona o esa iglesia o ese corazón pueda dar fruto al 100 por 1, se convierta en una buena tierra para dar fruto al 100 por 1. Entonces, por último, quiero incentivarlos para que puedan continuar leyendo la parábola del sembrador, y por esa razón coloqué aquí que está la parábola en Mateo, Marcos y Lucas, y coloqué en pantalla, como lo pueden ver, la parábola de un lado y la explicación de otro lado. Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 9, está la parábola del sembrador en Mateo. La explicación en Mateo está en Mateo capítulo 13, del 18 al 23. En el libro de Marcos, la parábola se encuentra en el capítulo 4, versículo 1 al 9, y la explicación en Marcos del capítulo 4, versículos 14 al 20. En la parábola del sembrador, en el libro de Lucas, está en el capítulo 8, del versículo 4 al 8. La explicación está en Lucas capítulo 8, del 11 al 15. Entonces, eso es prácticamente la parábola del sembrador. Vuelvo a resaltar, la idea es de que podamos continuar con la enseñanza, continuar examinándolo, y también de que todos nosotros podamos ir viéndolo paso a paso. En este caso, la próxima semana tal vez ya veríamos la parte de lo que es junto al camino, para poder pues ir tocando los 4 escenarios que vimos: lo que es junto al camino, lo que puede ser en pedregales, lo que puede ser espinos y la buena tierra. ¿Para qué? Para que podamos producir fruto al 100 por 1, y eso nos lleva a tener más comunión con nuestro amado Jesús. Entonces, finalizando esto, vamos a orar para dar lugar al tiempo de la alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno amor, fidelidad y gloria. Queremos entregarte nuestro corazón para que tú lo purifiques, lo limpies, lo bendigas y lo renueves. Ayúdanos hoy para tener comunión contigo y para poder establecernos en la verdad. Ayúdanos a poder serte fieles, a ser purificados, a ser santificados. Ayúdanos a poder entender la palabra del sembrador, poder llevarla por práctica, ya que tú dijiste de que si no hemos entendido la palabra del sembrador, ¿cómo entenderemos las demás parábolas? Y que tu palabra nos ha enseñado que a través del reino de los cielos, que se refleja en Jesús y sus enseñanzas, podemos conocer el reino y saber cómo aplicar el reino. Así que por esta razón, ayúdanos por favor, Padre, para poder aplicar estos principios que tú nos has enseñado del reino, y por así glorificar tu nombre y poder dar fruto al 100 por 1. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo agradecemos, amado Padre. Amén.